Por último, otra causa por la que las ovejas se dan vuelta es por la gordura. Las que más se dan vuelta, adivinen quiénes son. Las más gorditas, sí, tienen razón. Les es más fácil acostarse y un poco de girar y ya, están del otro lado. ¿De qué nos habla la gordura? No vamos a ir ahí, pero en el Salmo 119, 69 y 70 nos muestra que la gordura en la Biblia nos habla del orgullo, de la soberbia, del estar arriba. Y cuando hay orgullo en el corazón, hermanos, es re fácil que uno se dé vuelta. Uno se ciega, uno se endurece, uno deja de creer, uno se empieza a comportar incorrectamente con sus amados en la familia y con los hermanos en la iglesia. Cae, se da vuelta. Y saben ustedes, hermanos, que este era uno de los problemas que mencionamos ayer. ¿Se acuerdan que ayer vimos que habían 4 cosas que necesitaban ser trabajadas en las ovejas para que puedan descansar? Una de esas es la rivalidad entre las ovejas. Porque hay algunas ovejas que se sienten que son las campeonas, ¿verdad? Ellas buscan guardar su territorio y cornean a las demás y atacan a la débil y se encargan de saber que ella es. Qué bueno que eso no sucede en la iglesia, ¿verdad? Con las ovejas, con líderes, por todos lados, hermanos. La gordura provoca problemas. Entonces, cuando pasa eso y el pastor observa que una oveja está haciendo así, ¿qué tiene que hacer? A dieta. ¿O no? Tiene que bajar de peso. No está ayudando a nadie. No es más beneficiosa una oveja gorda. Viene la humillación. Bueno me es haber sido humillado para que guarde tus mandamientos, dice el salmista. Ven, el Señor quiere enseñarnos para confortar nuestra alma, para volver nuestra alma. Nosotros necesitamos andar humillados. Necesitamos aprender, hermanos, ese camino que tanto nos cuesta. ¿Y saben algo? Que uno lo sabe y uno lo enseña, lo habla, lo comenta, y ahí está el orgullo. Pero la obra del pastor va haciendo algo en el corazón para ir quitando esa grasa, esa gordura, y vayamos humillándonos. ¿Y saben algo? Cuando hay un pleito entre las ovejas, Ezequiel 34 habla de eso. El Señor va a venir a juzgar entre la gorda y la débil. Cuando hay un pleito entre las ovejas, ¿saben qué soluciona la cosa? ¿Qué pasa cuando 2 niños están peleando y entra el papá? De repente cambia la cara. Estábamos jugando, papi. Todo está bien. Las ovejas se tranquilizan a la vista del pastor. Entonces, cuando nosotros andamos poniendo nuestros ojos en el pastor, podemos hallar ese contentamiento que necesitamos para que si otro se levanta,
no importa, nosotros podamos seguir contentos, nosotros podamos seguir satisfechos y agradecidos con nuestro Dios. Por eso David decía: Jehová es mi pastor, nada me falta. Para terminar, hermanos, vamos al Salmo 23. Verso 2 dice: confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Otra vez aquí, hermanos, debemos de recordar que el salmista está hablando como pastor. Y lo que pasa, hermanos, es que, como mencionamos ayer, algunos creen que las ovejas pueden arreglárselas por sí solas, pero la verdad es que es todo lo opuesto. Necesitan tanto cuidado. ¿Estamos viendo eso, hermanos? Y hay algunos hábitos que tienen las ovejas que son problemáticos. Un hábito que tienen es que si se dejan solas, ellas van a buscar el terreno donde van a ir a pastar, donde van a ir a alimentarse, y van a ir y regresar, ir y regresar, ir y regresar por el mismo camino, y lo que va produciendo es que se empiezan a hacer surcos y se empieza a desgastar el terreno y hasta empieza a haber erosión y el camino queda dañado de tanto ir y regresar. Otra cosa que sucede es que como van a ese mismo terreno, se lo devoran y lo destruyen hasta las raíces. Comen y comen y comen y comen y van y regresan y regresan y regresan y acaban con el terreno y lo dejan inútil. Y otro problema es que debido a sus hábitos, como están llegando al mismo terreno y por sus costumbres, fácilmente el terreno se ensucia, se contamina y las ovejas se enferman por parásitos que salen ahí. El resultado final es que tanto el propietario como las ovejas quedan arruinadas, sin dónde comer, flacas, débiles y enfermizas. Y eso no ayuda a ninguno de los dos, porque el pastor no quiere eso. Entonces, lo que hace el pastor, hermanos, es muy sencillo. Hemos estado hablando de descanso, de reposo, junto a aguas de reposo. En lugares de delicados pastos me hace descansar. Pero no es que la oveja viva dormida, sino que los pastores lo que hacen es mantener su rebaño en movimiento. Ellos se tratan de percatar cuando llevan a su rebaño a un terreno y van viendo el rendimiento que el terreno, que la hierba que hay ahí produce en la oveja, y también cómo está quedando el terreno. Cuando ellos ven que ese terreno ya está siendo dañado, ya está empezando a ser afectado, entonces toman a las ovejas y las llevan a pastar a otro terreno. Y lo mismo hacen cuando salen en su recorrido de verano.
Vamos a ver mañana, el jueves, primero Dios, que los pastores tienen un recorrido de verano, los pastores itinerantes, donde sacan a sus ovejas a las montañas y la idea es llevarlas a pastos frescos, a lugares nuevos donde ellas pueden apacentarse y pueden comer, y por lo general establecen un campamento base. Y más o menos lo que hacen es sacar a comer a las ovejas, dice como la hoja de un trébol. Y tal vez, no sé si estoy exacto, pero creo que la idea es más o menos esta. Ellos establecen su campamento y entonces sacan a alimentar a las ovejas en un círculo, pero como las hojas de pétalo de un trébol. Entonces van por acá y regresan ciertos días después, regresan, este es otro terreno, pues van por otro terreno y están pastando cierto número de días para que no se dañe el terreno ni el camino, y ambos, el terreno que está dando la comida como las ovejas, estén aprovechando lo mejor. Entonces van por un camino, van por otro camino, van por otro camino. A eso se refiere aquí el salmista. Me guiará por sendas de justicia. Y una de las cosas que me gusta mucho ahí, hermanos, es que dice que cuando las ovejas perciben que van para pastos frescos, se emocionan, hasta las más viejas, las más, ¿cómo se llama? Maduras. No, pero se emocionan y con sus patas lo expresan. Nosotros tenemos un perro, una perra, es una labrador, y cuando yo me pongo ciertos zapatos tenis y ella me ve con esos zapatos, ella empieza a moverse y empieza a voltearme, a ver, vamos, vamos, porque ya son los zapatos tenis con los que salimos a caminar, y de repente voy yo y salgo sin ella, y ella se queda esperando, pero después regreso y queda esperándose, y entonces agarro la cadena, y cuando agarro la cadena empieza a dar vueltas, porque ellos saben, las ovejas saben cuando se les van a llevar a pastos frescos, y se alegran, se emocionan. ¿Qué pasa con las personas? Primero, ¿ya vieron que somos iguales a las ovejas o no, hermanos? Tenemos el mismo comportamiento, tenemos los mismos hábitos. Fíjense, las ovejas van una detrás de otra, aunque vayan a destruir lo que van a hacerlo, pero ellas insisten hasta que terminan con todo. Y el ser humano insiste en querer hacer las cosas que le gustan, aunque por todos lados haya ejemplos de personas que les ha ido mal, que se han destruido, pero ellos dicen, a mí no me va a pasar eso. Y es como un sentido de autodestrucción. Es como un sentido de que yo sé lo que me va a caer bien, yo sé lo que me gusta, yo sé lo que necesito. No me digan
Ustedes no me entienden, papá, tú no me entiendes, pastor, tú no me entiendes. Y ahí van, destruyéndose, destruyendo su familia, destruyendo la vida de Cristo que hay en ellos. Pero cuando estamos caminando en Cristo Jesús, hermanos, tenemos al buen pastor. Y el buen pastor no deja que suceda eso. No permite o quiere evitar que seamos esa oveja voluntariosa y orgullosa que quiere andar por sus caminos. Y Él quiere mostrarnos, miren, la Biblia dice, Cristo dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Amén. Pero hay diferentes facetas, hay diferentes áreas, hay sendas de justicia que Él quiere mostrarnos. En todas las áreas de la vida hay pastos verdes. Y vayamos a Jeremías 3, por favor. Jeremías 3, verso 14. ¿Listos? Convertíos, hijos rebeldes, dice Jehová, porque yo soy vuestro esposo, y os tomaré uno de cada ciudad y dos de cada familia, y os introduciré en Sión, y os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. El Señor quiere darle a su pueblo pastores que lo apacienten con ciencia, o sea, con conocimiento y con inteligencia. Y a través de sus pastores, Él enseñarle a sus ovejas las sendas de justicia. Y de ahí, hermanos, en la caminata cristiana hay varias sendas de justicia. Si hablamos de las finanzas, hay pastores que hablan de las finanzas y ese es su tema. Y ya se comieron el terreno e hicieron del evangelio un negocio y destruyeron ese terreno en su rebaño. Y así podemos hablar de diferentes áreas. Está la alabanza, está la salvación, la familia, los hijos, la disciplina, la moralidad, tantas áreas en la vida. Y yo estoy agradecido, hermanos, con el Señor, porque aquí hemos podido aprender sendas de justicia. Y ¿saben algo, hermanos? Algo que también pues los pastores de ovejas saben. A ellos les importa su reputación. Por eso dice, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Al Señor le interesa su nombre. Por eso en Juan 15 dice que nos ha llevado para que llevemos fruto y que Él sea glorificado. Entonces es una bendición, hermanos, poder estar en un lugar donde hemos aprendido, donde hemos sido enseñados en tantas áreas de la vida. Y luego de acá los pastores van a sus congregaciones para enseñarles entonces a sus ovejas. Y luego en las congregaciones los padres de familia van para enseñarle a sus hijos.
Y cuando el Señor está enseñándonos esas sendas de justicia, va a haber veces en que vamos a ser obligados, por decirlo así, o dirigidos o enseñados para salir de nuestro redil. ¿Se acuerdan de nuestro redil que vimos ayer? Es en nuestro cerco de protección, es en nuestra área privada donde queremos estar y que nadie entre, y según nosotros nadie va a entrar y solo le abrimos la puerta a todos los enemigos. ¿Se acuerdan? Ese es nuestro redil, nuestro centro de egoísmo, donde no queremos salir de ahí porque estamos cómodos. Pero cuando el Señor empieza a hablarnos, cuando el Señor empieza a instruirnos en sus sendas de justicia, Él va a llevarnos en movimiento. Él va a hacer que salgamos. Él va a hacer que vayamos y hablemos cuando no somos buenos para hablar. Él va a hacer que vayamos tal vez en un movimiento geográfico o tal vez no un movimiento geográfico, pero va a producir cambios en nuestras vidas. Para mí, hermanos, hace años cuando vinimos a Hebrón, estaba recordando ahora cómo iban esas sendas de justicia. Primero con la moralidad, cómo se tratan los hombres y las mujeres, cuál es la manera de Dios correcta y con protección para no caer en inmoralidad. Luego, nuestros hijos estaban chiquititos, teníamos 2, vino el tercero, iban a ir al colegio y nosotros veníamos de una idea de un ambiente donde el colegio. ¿Y dónde estudiaste tú? Yo estudié en la prepa y ella en el inglés americano. O sea, pues, ¿y dónde van a estudiar tus hijos? Pues hay que buscar un colegio. Y en eso sale el Colegio Hebrón. Entonces, a movernos, a aprender. Luego, colegio en casa, homeschooling. Hermanos, tal vez eso para los americanos es normal. Para mí era algo increíble. Ni pensarlo, nunca había oído hablar de eso, que yo me acuerde. ¿Y qué van a hacer los pobres hijos con el inglés? No hablan nada de inglés. Y miren cómo terminaron 2. Pero ¿saben qué, hermanos? En ese tiempo, les hablo a los padres ahora. Yo fui aprendiendo muchas cosas y cometimos muchos errores, pero íbamos aprendiendo que necesitamos enseñarles a nuestros hijos las sendas de justicia. Necesitamos enseñarles a ellos a buscar al Señor. No solamente se trata de tener un minutito de devocional en la casa. Algunos sí tienen su devocional y lo cumplen. Cantaron al Señor a las 12 de la noche, después de hablar con todos los hermanos que podían, con la lengua de fuera. Hagamos el devocional, pues. El gozo del Señor, sin fuerzas. No, hermanos, fuimos aprendiendo, fuimos tratando de enseñarles. Nos dimos cuenta, hermanos, de algo muy triste. Cuando ellos estaban en el colegio presencial, antes de que hubiera homeschooling, nos dimos cuenta que muchos padres de familia no están instruyendo a sus hijos. Nos dimos cuenta
que algunas de las cosas que estaban dándose entre los niños en el colegio, hijos de miembros de la iglesia, que era obvio que sus papás no estaban teniendo ninguna influencia en ellos, no estaban ayudándolos, estaban abriéndoles la puerta para que hicieran lo que quisieran. Ellos pueden hablar, ellos pueden buscar, ellos pueden llamar, ellos pueden vestirse como quieran. El Señor tuvo misericordia de nosotros, porque nuestros hijos empezaron a contarnos las cosas. Y eso es un milagro. Ellos tenían confianza de hablarnos, porque nos dimos cuenta que los hijos de muchos no le dicen a sus papás lo que son realmente y lo que están viviendo. Y también les aclaro, mis hijos no eran ningunos santos. Nos enterábamos por ellos o por la dirección. O sea, había noticias. Pero hablando del poder de la palabra, hermanos, hablando de sendas de justicia, le pedíamos ayuda al Señor. Empezábamos a instruirlos y a hablarles a ellos: hijos, entonces no te juntes con estos, no hagas esto y esto y esto. Hijo, por favor, escucha. De repente, un tiempo después, salía un caso y miren, hijos, qué triste esa muchacha, madre soltera. Miren, hijos, qué triste cómo está viviendo fulano y sutano. Hijos, busquemos al Señor. Solo Él puede ayudarnos. Y de repente llega alguien y les dice, bueno, ellos llegaron a contarnos: mira, papi, fíjate que fulano llegó a decirnos que no tiene de malo nada que uno vea mujeres en traje de baño, porque Cristo dice, no es lo que, ¿qué es lo que? No es lo que entra al hombre, sino lo que sale del hombre, lo que contamina. No tiene nada de malo, todo está en la malicia de uno. ¿Qué le dirías tú a tu hijo? O sea, bíblicamente te lo está respaldando. ¿Saben qué hice? Le dije: Señor, ¿qué le digo? No sé. Y en eso, pero estaban todos ahí. Y en eso empecé a hablarles. Y empecé a explicarles. Y había palabra. Había pastos. Había alimento. ¿Y saben qué? Ellos se quedaban saciados. Ellos se quedaban tranquilos. Y de repente habían unos vecinos que querían ser sus amigos. ¿Y qué hacemos si los estamos limitando por todos lados? ¿Y qué les decimos? Esa noche estamos leyendo la escritura, buscando hierba, buscando pastos, porque, hermanos, es un tiempo para instruir a nuestros hijos el devocional también, para buscar al Señor. Y esa noche nos tocaba leer acerca del rey Josafat. Josafat, que hizo su compañerismo con los impíos. Josafat, que se alió con el rey de Israel. Y empezamos a platicar. Y empezamos a compartir. Y el pastor empezó a darle alimento. Las palabras, hermanos, fueron quedándose en sus corazones, ayudándolos. Yo sabía: Señor, yo no tengo las fuerzas. Señor, ya nos equivocamos varias veces. Ayúdanos.
Y él respondía. Y de repente había una prenda, el vestuario y cómo se van a vestir. Esa es otra área, es que no esto y el otro. No. ¿Quién es el encargado en la casa? El papá. ¿Quién es el que debe de velar que su hija esté correctamente vestida? Hermano, pero si tiene 8 años, ¿qué tiene de malo? Buscábamos con el Señor día con día, y el Señor alimentaba ese rebaño. Y a pesar de tantas fallas que tuvimos, la palabra poderosa de Cristo fue sembrada en sus corazones y ahí está ayudándolos. Y ahorita ya tengo 2 casados. Pero es un milagro de Dios, hermanos. Las palabras, los pastos verdes, las sendas de justicia. Él quiere guiarnos si tan solo nos humillamos. Pero hermanos, hay padres de familia que ya lo saben todo. Hay padres de familia que ya no quieren ser enseñados. Hay padres de familia que no tienen tiempo para sus hijos, que les dejan hacer lo que quieran o que les compran lo que quieran. Y con el comprarles lo que quieren, están tratando, según ellos, de suplir la falta de tiempo que ellos no les dan a sus hijos. Pero el Señor quiere ayudarnos. El Señor quiere enseñarnos, hermanos. Pónganse de pie, por favor. Para mí era mucha tristeza, hermanos, cuando empecé a darme cuenta de la realidad de lo que estaba sucediendo con muchas familias. Pero si nosotros hemos fallado, si nosotros nos hemos volteado, el Señor puede convertir nuestra alma. El Señor puede empezarnos a ayudar. Si estamos dispuestos a humillarnos, si estamos dispuestos a escuchar lo que Él dice para nosotros, que ha resultado una bendición. Cada paso, cada movimiento, el estudiar en Hebrón, el homeschooling, el desposorio, cuántas cosas, hermanos. Cuántas bendiciones el Señor ha ido mostrando y mostrando. La música, la alabanza, los muros, la presencia de Dios, la búsqueda del Señor. Eso no tiene precio, hermanos. Humillémonos en esta noche. Humillémonos, y si alguno necesita en esa área, hermanos, acerquémonos al buen pastor, que es el único que puede ayudarnos a restaurar nuestra alma y a guiarnos por sus sendas de justicia.